Hola compañeros y compañeras, en esta oportunidad, en este video vamos a conocer un poco sobre la teoría de la estratificación social y también la clasificación de las clases sociales desde la economía política clásica o del marxismo clásico. Pero primero empezaremos a hablar de la estratificación social o de los estratos sociales. La clasificación por estratos sociales ha sido desarrollada desde el estructural funcionalismo por Talcott Parsons y básicamente tiene que ver con un agrupamiento a gran escala de personas que comparten ciertos recursos económicos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Desde los estratos sociales o la estratificación social, la característica fundamental que nos servirá para agrupar a esas personas serán los recursos económicos con los que cuenten o no estas personas, los cuales tienen una gran influencia en el estilo de vida que pueden llevar. Es decir, vamos a identificar en la sociedad estratos de personas que a partir de poseer o no dinero o recursos económicos, materiales, estos van a tener un tipo de vida determinado. Obviamente, y con naturalidad podremos encontrar también dentro de la modernidad, dentro de la sociedad moderna, capitalista, de consumo, muchas veces personas que tengan un estilo de vida o patrones de consumo que no representen en sí ese agrupamiento de personas del que forman parte. Esta categorización de clases sociales tiene 4 características fundamentales. Y esto se toma del libro Sociología, sexta edición de Anthony Giddens. Estas 4 características o aspectos fundamentales tienen que ver con 4 cosas. Primero, que los sistemas de clases son fluidos. Esto tiene que ver, o mejor dicho, en comparación a los estratos o a los estamentos que existieron en algún momento, ¿no? En el feudalismo, por ejemplo, aquí no hay restricciones, ¿ya? Nunca está completamente definido como en el feudalismo, que uno era o siervo, o señor feudal, o señora feudal. No está definido en concreto de qué agrupamiento vamos a formar parte. No hay restricciones. El matrimonio no es una condicionante de pertenecer o no a un estrato social. La segunda característica tiene que ver con las posiciones de clase que se adquieren hasta cierto punto, que al igual, haciendo la comparación con el feudalismo, en donde vivíamos, mejor dicho, en donde nacíamos siendo siervos, moríamos siendo siervos, en la estratificación social y en la sociedad moderna vamos a poder cambiar, vamos a tener movimiento social, lo que se conoce como la movilidad social. Dentro de los estratos sociales, la movilidad social juega un papel trascendental porque nos permitirá identificar, o mejor dicho, nos permitirá movernos ascendente o descendentemente en la estructura de clases, es decir, pasar de una estructura social baja a una media, alta, o viceversa. Tercero, las clases o los estratos sociales. La teoría de la estratificación social se basa únicamente o primordialmente en lo económico, ¿ya? Las clases se van a diferenciar a partir de diferencias económicas que van a existir entre los grupos de los individuos, es decir, un estrato A y un estrato B se diferenciarán a partir de desigualdades entre ellos, ¿ya? ¿Desigualdades en qué? En la posición y control o no de los recursos materiales, ¿ya? En los otros sistemas de estratificación, los factores no económicos, como la raza, el sexo, juegan un papel muy importante. En la teoría de la estratificación social no es así. Y por último, los sistemas de clases son sistemas a gran escala e impersonales. Es decir, que estos sistemas de estratificación son
amplios, son grandes, ¿ya? Engloban a una gran cantidad de población, además de que hay relaciones impersonales que tienen en gran escala, es decir, las bases fundamentales de las diferencias de clase se hallan principalmente en las desigualdades de salario y de condiciones de trabajo. Esto en la clasificación de clases sociales, ¿ya? En cambio, en los estratos sociales, los sistemas de clase a gran escala impersonales tienen que ver con el deber, con la obligación y con el estatus, ¿ya? Dentro de la estratificación social juega un papel protagónico el estatus, en una categoría que desarrolla Weber, pero que retoma Talcott Parsons de su análisis, ¿no? Que está condicionada principalmente por el dinero y por la educación. Ahora, esta clasificación de estratos sociales, naturalmente, dentro de la educación básica, por lo general se clasifica así, ¿no? Clase alta, 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 alta media, alta baja, clase media alta, media media, media baja, clase baja, baja alta, baja media y baja baja. Cada uno, desde la teoría de la estratificación social o desde la estratificación social, vamos a decir que nos vamos a ubicar en una de estas clases o estratos sociales a partir de los bienes y de los recursos económicos con los que cuente. Ya, si tengo carro, si tengo casa propia, si viajo mucho, si tengo negocio, si soy profesional. Pero una de las críticas más particulares que se le hacen a este sistema de estratificación social es que es muy subjetivo. Ciertamente yo podré tener una casa de 15 metros cuadrados propia, un carro propio, una profesión, un pequeño negocio, una tienda, qué sé yo. Pero eso no necesariamente, aunque tenga todos esos recursos, esos bienes, no necesariamente me hace formar parte de la clase alta, ¿no? Esa casa de 15 metros cuadrados será una migaja para una casa de 100 metros cuadrados, con piscina, un gran jardín, cochera para 3, 4 carros. Es decir, la estratificación social, al concentrarse únicamente en lo material, en lo material en el sentido de los bienes, de lo que contamos, con las mercancías que contamos y con el dinero que contemos, deja muchos vacíos. Por eso es que hay otra propuesta de clasificación de agrupaciones sociales, que es la de clases sociales, que básicamente viene desde la economía política. Diremos que las clases sociales son grupos cuyos miembros están conectados por una situación económica y social, aquí ya le agregamos social, idéntica, y por intereses comunes. Esto es muy importante porque allá en la estratificación social se concentraba únicamente en los recursos, en lo económico. Acá no. Acá partimos de una situación económica y social idéntica. Es decir, ¿cuál será esa relación o situación económica y social idéntica? Que yo necesito vender mi fuerza de trabajo para recibir a cambio de eso un salario, sea yo profesor, abogado, o sea yo albañil, obrera, ¿ya? Es decir, hay una relación económica y social idéntica, compartimos ese contexto, esa realidad, y además una clave de las clases sociales desde la economía política clásica es que hay intereses en común. ¿Cuál será ese interés común entre un profesor o un doctor, abogado que vende su fuerza de trabajo para recibir un salario y un albañil que vende también su fuerza de trabajo para recibir un salario? Pues el interés común de ellos es que se les pague de manera justa, que se les retribuya de manera justa a través de un salario lo que ellos realizan. Naturalmente tendrán intereses en común como defender su puesto de trabajo,
un mejor salario, incremento salarial, mejores condiciones laborales, ¿ya? Eso es muy importante, eso nos permitirá ubicarnos dentro de la misma clase social. Si tenemos relaciones económicas o una situación económica y social similar, y si además tenemos intereses en común. Para Lenin, estos grupos de personas que se diferencian lo hacen por 4 aspectos. Es decir, dentro de las clases sociales habrá el dueño de los medios de producción y el que no es dueño de medios de producción. Y Lenin dirá, son grupos de personas que se diferencian por 4 aspectos o características. Primero, que es históricamente determinado. Es un proceso histórico el que determinó que el obrero, el trabajador, el empleado, empleada, trabajadora, forme parte de esa clase social. No nació de la nada siendo obrero alguien. Hubo un proceso histórico que generó eso. Segundo, y muy importante, este es clave, el lugar que ocupan en la producción. Este lugar que ocupa en la producción una clase social estará determinado por si es dueño de los medios de producción o por si únicamente es dueño de su fuerza de trabajo. Tercero, que son antagónicas. ¿El qué es antagónico? Esa relación entre el dueño del medio de producción y el que vende su fuerza de trabajo. Son antagónicos, pero complementarios entre sí. En este sistema capitalista de mercado serán complementarios. Las clases sociales no tratarán únicamente de diferencias de ingresos, como lo hace la estratificación social. Es decir, que las clases sociales no se definen por si alguien es rico o pobre. Las clases sociales, según la economía política o el marxismo clásico, se partirá de burguesía y de proletariado como las dos grandes clases o las dos principales clases, por el supuesto que este es el antagonismo en esencia del sistema capitalista, en donde la burguesía es dueña de los medios de producción, genera explotación a partir de la acumulación de la ganancia, y el proletariado, aquel que vende su fuerza de trabajo física, mental, que tiene su capacidad motriz, sus manos, sus piernas, su cuerpo para trabajar, y que necesita, en tanto no es dueño de medios de producción, vender su fuerza de trabajo. A la par de ellos, y precisamente serán estos dos los que desde el marxismo clásico, desde la economía política clásica de Marx, Engels, serán los que harán la lucha de clase, ¿ya? Y será el proletariado quien lleve la bandera de la revolución. Esto en nuestros días, 150, 200 años después, ya tiene que ser analizado a partir de otras realidades y desde América Latina también. Pero también hay otros grupos o clases sociales que acompañan a estas dos grandes clases, que son la burguesía y el proletariado. Estos 3 grupos son la pequeña clase media o las capas medias, que está conformado por la burocracia estatal, los trabajadores y trabajadoras del Estado, estudiantes también, que ciertamente trabajan, desarrollan una actividad física e intelectual, pero que no generan ganancias porque no son explotados, ¿ya? O sea, no forman parte de una línea de producción, no hay explotación en ellos. Ciertamente habrán condiciones laborales pésimas y todo eso, malos tratos, jornadas extenuantes, pero en el sentido estricto de la palabra no generan ganancias. Por ende, no hay explotación. La segunda clase social dentro de estos 3 es el campesino, que es dueño de su tierra, dueño de su producción, vende su producción, genera riqueza para él. Y el tercero es el lumpenproletariado, que Marx ubica a todas aquellas personas que se nutren del proletariado, ¿ya? En este caso, delincuentes, violadores, asesinos, ladrones, estructuras criminales. Marx ubicará en este sector a la prostitución, pero desde análisis o interpretaciones actuales tenemos que estar conscientes de que esto es un vicio de valores y de moralidad, creeríamos, desde el contexto que habla Marx, ¿no? Entonces hablar de eso desde la actualidad sí es muy complejo. Estos son las cinco grandes clases sociales que componen
el marxismo clásico, enfocándonos en la burguesía y en proletariado. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.